Hola, buenos días todavía. Bienvenidos a los que están aquí de manera presencial en nuestra reunión del domingo y también a los que nos siguen en línea. También les damos una bienvenida. Y bueno, estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder exponer su palabra y también aprender de su palabra. ¿Está listo para lo que Dios va a hablar? Ayer sábado tuvimos una reunión y un tiempo muy especial. Dios habló muy fuerte a nuestros corazones y yo quiero que usted preste mucha atención a la enseñanza de este día, porque en base a lo que ya hemos visto previamente, los 5 temas anteriores, hoy vamos a comprender más a fondo lo que está sucediendo en el contexto de Habacuc y lo que está sucediendo en nuestro mundo. Así que yo he orado y he pedido a Dios que nos dé sabiduría, que nos haga sensibles a su palabra, a su verdad, que seamos dóciles, que seamos humildes para reconocer también lo que Dios está permitiendo en estos tiempos. Y créame que terminando esta enseñanza, esta reunión, usted no va a ser el mismo. Usted va a salir comprendiendo más lo que Dios está permitiendo en este tiempo. Así que esa es mi oración. También queremos, abro paréntesis brevemente, aún hay lugares disponibles los días sábados. Si a alguno se le facilita venir a la reunión del sábado, también puede hacerlo. Hay espacio, así que pues también lo invitamos para que si en algún momento se le complica venir el domingo, pues asista los días sábados. También es la misma enseñanza, tiempo de alabanza también, y está siendo una bendición lo que Dios está haciendo los días sábados. ¿Está listo para la palabra de Dios? ¿Sí? Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en Habacuc 1, versos 6 al 11, que son los versículos con los que terminamos la enseñanza anterior. Vamos a dar continuidad a la respuesta que Dios le da a Habacuc. El tema de hoy va a ser, vamos de mal en peor. ¿Cuántos dicen amén? Haré lectura de los versículos, ya los leímos, quiero recapitular lo que estamos viendo. Recuerde que desde el principio le comenté que iríamos paso a paso, siempre aprendiendo, profundizando más. Dice el versículo 6, porque aquí es la respuesta de Dios a Habacuc: yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, dice. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Verso 11, luego dice, pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios, es decir, a ellos mismos. Esta expresión, vamos de mal en peor, yo creo que todos la hemos escuchado decir a alguien, o aún nosotros mismos la hemos dicho en algún momento. ¿Cuándo la decimos? Bueno, esto lo decimos cuando estamos pasando de una situación mala a otra peor. Una situación mala que se complica aún más de lo que esperábamos. Hay algunos dichos populares que ilustran esta expresión. Por ejemplo, el siguiente es, voy de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? Vamos de mal en peor. Yo leí una, no la había escuchado, pero se me hizo buenísima, que dice, fui por lana y volví trasquilado. Y bueno, hay otra que utilizamos comúnmente que es, me salió el tiro por la culata, ¿verdad? Es decir, que todo íbamos mal y terminamos peor, ¿no?, de lo que inicialmente estábamos. El horizonte histórico sobre el que se presenta la historia en los tiempos de Habacuc está definido por 2 grandes potencias. Es importante que yo recalque información previa que ya hemos visto para no perder el contexto de vista. Recuerde que este contexto histórico estaba definido por 2 grandes potencias en los tiempos de Habacuc. Estaba Asiria, la decadente, y estaba Babilonia, la renaciente. Eran tiempos de opresión, tiempos de violencia. Judá estaba sufriendo por causa de su alejamiento de Dios.
Y mientras el profeta estaba lamentando la condición de Judá, y mientras él estaba suplicando y orando, como lo vimos en la primera parte, al mismo tiempo en que el profeta estaba suplicando a Dios, al mismo tiempo, a 1450 kilómetros en Babilonia, Dios estaba preparando una serie de eventos para dar respuesta a la petición de Habacuc. Eventos que desde la perspectiva de Habacuc serían realmente desafortunados. Habacuc nunca imaginó lo que Dios estaba preparando. El sufrimiento, y aquí viene algo bien importante que vamos a aprender el día de hoy. Habacuc oraba para que el sufrimiento terminara, él intercedía, él clamaba, él suplicaba para que Dios hiciera justicia, para que el dolor fuera erradicado, pero la respuesta de Dios implicaba que el sufrimiento no terminaría, sino que el dolor continuaría porque era algo necesario. Y aquí es donde surge una pregunta en nuestros corazones. Yo creo que es una pregunta continua ante los tiempos de adversidad, que es cuando preguntamos, ¿por qué Dios permite que el sufrimiento continúe? Es una respuesta que vamos a responder en esta enseñanza. ¿Por qué Dios permite que el sufrimiento continúe? Y debemos saber que Dios utiliza medios que no concebimos, que a veces no aprobamos, pero que resultan ser adecuados para que Él trate con nuestras vidas. La gran mayoría de nosotros en algún momento nos presentamos como hombres necios, hombres que son persistentes en la desobediencia, ¿verdad? En el orgullo, y Dios sabe cómo tratar con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dile al de a tu lado, Dios sabe cómo tratar contigo. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Entonces, en los tiempos de Habacuc, el Señor sabía cómo tratar con el profeta y era Dios quien sabía cómo tratar con el pueblo. Y lo mismo ocurre en este tiempo. Él va a utilizar los medios, los tiempos, las circunstancias, las situaciones adecuadas, aunque sean dolorosas, para tratar con nuestras vidas. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, amén. Y lo que Dios está orquestando es un trabajo productivo que dará fruto y que tendrá resultados eficaces, aunque no lo aprobemos y aunque no lo veamos de esa manera. En este caso, Dios está utilizando un método inusual. Está levantando a un pueblo pagano, un pueblo impío, un pueblo violento, como el instrumento para poder corregir, para poder tratar con Judá. Habacuc, ¿qué oraba? ¿Qué suplicaba? ¿Qué demandaba? Señor, actúa en contra de la corrupción. Señor, actúa en contra de la injusticia. Y yo pregunto, ¿y cuál es el instrumento de Dios en contra de la corrupción y la injusticia? No es su amor en este caso, ni su bondad, son sus juicios. Y este principio aplica en los gobiernos. Si un gobierno quiere tratar en contra de la corrupción y la injusticia, ¿qué debe hacer? Emitir juicio. Hay condenación. Esta era la respuesta de Dios. Los juicios de Dios son instrumentos poderosos de justicia. Pero Habacuc, él no veía esa perspectiva. Y Dios tiene que tratar con Judá. Dios tiene que tratar con el pecado del pueblo. Y Dios ya estaba preparando un instrumento, estaba formándolo, levantándolo. ¿Quiénes? Los caldeos, babilonios también, los caldeos babilonios. Y muchas veces pensamos que Dios solamente utiliza lo bueno para obrar en nuestras vidas. Y es un error. ¿Recuerda que hablamos acerca de expectativas irrazonables? ¿Recuerda que hablamos de perspectivas incorrectas? De esto estamos tratando aquí. Es un error pensar que Dios solamente va a utilizar lo bueno para tratar nuestras vidas. Dios va a tratar con nuestros corazones de la manera más adecuada. Y Él no solamente utilizará las cosas buenas ni a las personas buenas
para obrar sus planes. Y aquí estamos viendo cómo Dios también puede utilizar lo malo y puede utilizar personas malas para tratar con nuestras vidas. Aclaro lo siguiente, no significa que Dios sea el autor de lo malo, no significa que Dios esté complacido en hacer lo malo, no, Él no hace nada indebido, Él no va en contra de su naturaleza de bondad, pero Él permite muchas cosas, que es lo que vamos a esclarecer más adelante. Vemos cómo en la providencia divina, Él utiliza lo malo. Recuerda que Romanos 8:28 dice que todas las cosas, todo lo malo también, toda la maldad en el mundo, obrará para bien de los que aman a Dios. Es sobre este contexto que Dios usará lo malo para castigar con juicio parcial el pecado de los hombres, el pecado de la humanidad. Otra pregunta importante aquí que podemos hacernos y que vamos a responder es la siguiente: ¿por qué Dios no pone final a la maldad? ¿Por qué Él no pone fin al mal o al pecado? ¿Por qué? Era lo que Habacuc estaba clamando, era lo que él estaba suplicando. San Agustín, luego de buscar en el cielo y en la tierra, él descubrió, dice su biografía, que el mal estaba escondido no en el cielo, no en la tierra, dice, sino en el corazón del hombre. Ahí estaba el pecado, ahí estaba la maldad, en lo más profundo de su ser. Entonces, si nosotros oramos y decimos, como Habacuc lo hizo en su momento, Señor, ¿hasta cuándo vas a poner fin al mal? ¿Hasta cuándo vas a poner fin a la injusticia? ¿Hasta cuándo vas a poner fin a la corrupción? ¿Sabe qué tendría que ocurrir? Si quisiéramos que Dios pusiera mal al sufrimiento, si quisiéramos que Dios pusiera fin a la maldad, entonces Dios tendría que destruir al hombre. Él tendría que destruir al hombre de raíz. Ahora, Dios le describe gráficamente al pueblo y al profeta, Dios le describe gráficamente al profeta más bien, le describe gráficamente el pueblo que Él va a levantar para concretar la petición de Habacuc. Es Dios quien está diciéndole cómo son los caldeos. ¿Y cómo son? ¿Cómo eran? Eran corruptos, agresivos, crueles, maliciosos, fieros, fuertes, bestiales. Este es el instrumento que Dios está levantando para corregir el pecado en Judá. Y este pueblo era un pueblo indomable, un pueblo invencible, un pueblo que tenía la capacidad, el carácter, la determinación para dominar al mundo. Y los podemos ver tomando el control como una tormenta. Con su poder ellos barrían con todo y conquistaron al mundo conocido en aquel entonces. Históricamente eran considerados invencibles. Invencibles, por lo menos ellos pensaban que lo eran. Ellos eran irresistibles. Todos sus enemigos caían como pequeñas víctimas bajo su ataque. Era un pueblo inconquistable, indomable, inquebrantable, y esto abrumaba a las demás naciones. Eran arrogantes también, eran orgullosos, adoraban su propia fuerza, su poder es su Dios, dice el versículo 11. Ellos pensaban que eran soberanos, ellos pensaban que eran dioses. Y aquí vemos cómo el poder que ellos tenían era un poder meramente mundano, arrogante, despiadado, cruel para lograr sus propios fines. Y aquí es donde viene algo bien importante que nos cuesta a veces trabajo entender para nuestra mente finita. Y este pueblo de los caldeos fue el instrumento que Dios había elegido, que había escogido y que tenía la intención de levantar para cumplir sus propósitos en Judá. Este era el pueblo. Esta descripción que estamos hablando y viendo de lo que representaba el pueblo de los caldeos, inevitablemente no anuncia un tiempo de paz. Escuche esto, por favor. No está anunciando que vendrá un tiempo de prosperidad y bendición.
está anunciando que al Dios levantar a los caldeos, vendrá inevitablemente un tiempo de más dolor, de más sufrimiento, de más aflicción, de más agonía. Por eso Habacuc reacciona como reacciona. Por eso él protesta más adelante y dice: Señor, ¿cómo puedes hacer algo así? ¿Cómo puedes prolongar el dolor? ¿Cómo puedes prolongar el sufrimiento sobre tu pueblo? Esto no es lo que yo tenía en mente cuando te suplicaba que eliminaras la injusticia y la corrupción. Pero ¿quién es el sabio de sabios? Y podemos ver en la actualidad los juicios de Dios sobre nuestro tiempo, claramente, porque no hay nada que escape de su voluntad. Nada puede escapar de su plan. Ahora más que nunca, por ejemplo, podemos ver a través, y yo quiero que usted tome atención de esto. Mucho hemos visto cómo organizaciones anticristianas se levantan y protestan, organizaciones homosexuales, organizaciones feministas, todo lo que se está removiendo en el mundo en este tiempo, que es una porquería, ¿cierto? Y que nos abatimos y que decimos: Señor, ¿hasta cuándo vendrás? Ven ya por tu iglesia. ¿Pero qué creen? El Señor está diciendo: estoy levantando a los caldeos en su tiempo. Estoy levantando a Babilonia en este tiempo para traer juicio sobre mi iglesia, sobre mi pueblo, porque necesitan ser corregidos. Y yo sé la manera en cómo tienen que ser tratados. Esto duele, ¿no? Esto cuesta trabajo asimilarlo. Era lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Habacuc. Y esto que Dios está permitiendo en nuestros días, inevitablemente, ¿sabe qué nos anuncia? Más dolor, más sufrimiento, más agonía, donde debemos tener un compromiso por la verdad de Dios. Y estamos viendo los juicios de Dios en este tiempo. ¿De qué manera? Estamos viendo gobiernos nefastos, anticristianos, organizaciones que están tomando influencia y poder en el mundo y que están imponiéndose y que están queriendo gobernar. ¿Y saben algo? Esto puede ser también un juicio de Dios para este mundo caído. Y mi pregunta es: ¿y qué es lo que está haciendo la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Realmente tenemos la perspectiva correcta de lo que está ocurriendo? Es lamentable que muchos cristianos están huyendo, están escondiéndose. Quieren irse a los montes allá, aislarse del mundo. A eso Dios no nos llamó. Estamos aquí para predicar la palabra en medio de este tiempo caótico, en medio de este tiempo donde Dios está levantando a los caldeos. La iglesia debe permanecer en la verdad. Los cristianos no deben dejar de predicar el evangelio de Cristo. Y así hoy, como en los tiempos de Habacuc, Dios está levantando a los caldeos. Antes de pasar a ver más sobre las características de este pueblo, quiero llevarlo rápidamente a unos pasajes que nos muestran claramente cómo Dios, a través de la historia, Él ha anunciado y Él ha advertido sobre juicios a causa del pecado del hombre. Un ejemplo de esto lo encontramos en Deuteronomio 28, 49 al verso 51. Va a aparecer en la pantalla para que ustedes me sigan e irnos más rápido porque hay mucho que hay que ver. Dice: desde el país más lejano del mundo, el Señor lanzará contra ti, dice, con la rapidez de un águila en vuelo. Deuteronomio 28, 49 al 51. Vuelvo a leer. Desde el país más lejano del mundo, el Señor lanzará contra ti, con la rapidez de un águila en vuelo, una nación cuya lengua no entiendes. Gente de aspecto, ¿qué? Feroz, que no respetará a los ancianos ni tendrá compasión de los niños. Se comerá las crías de tu ganado y los frutos de tu tierra hasta arruinarte. Escuche esto, por favor. Dios advirtió: hasta arruinarte. No te dejará trigo, ni vino, ni aceite, ni las crías de tus vacas, ni de tus ovejas, y morirás de hambre. En el saqueo de Jerusalén, que es el contexto de esta profecía en Deuteronomio, el hambre se volvió tan grande, dice la historia, que muchos intentaron escalar los muros en busca de comida.
Más de 500 fueron capturados y crucificados diariamente en el saqueo de Jerusalén. Los soldados de rabia y odio, dice la historia, se divertían clavando a sus prisioneros de diferentes maneras. Y grandes eran las cantidades de personas muertas, que no había suficiente espacio para los muertos, no había suficiente espacio para las cruces. Esto era terrible, esta descripción. Más de 600,000 murieron de hambre y sus cuerpos fueron aventados por los muros de la ciudad. En total, más de 1,000,000 murió y 97,000 fueron capturados, con la mayoría de los capturados siendo vendidos como esclavos a Egipto. Y Deuteronomio 28:68 nos dice una advertencia y una profecía aquí muy clara que se cumplió trágicamente. Este verso dice que serán vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, dice, y no habrá quien los compre. Eso fue profetizado y se cumplió. Esto pasó ya, esto sucedió ya que había tantos esclavos judíos, dice la historia, tantos esclavos judíos, que los mercados de esclavos en Egipto quedaron atiborrados, abarrotados, y nadie podía comprar todos los esclavos disponibles. Había que deshacerse de ellos. Y Dios lo cumplió y fue un juicio que Dios permitió. Otro caso lo vemos de este hecho en el libro de Segunda de Reyes 24:2, dice: pero el Señor mandó contra Joacim bandas de ladrones caldeos. Ahí aparece este pueblo. Sirios, dice, moabitas y amonitas, las envió contra Judá para que la destruyeran. Conforme, dice, al anuncio que había hecho el Señor por medio de sus siervos, los profetas. En los días del rey Joacim, ellos creyeron que la voluntad de Dios era que serían liberados de sus enemigos y que Dios preservaría a una Judá independiente y próspera. Sin embargo, esta no era la voluntad de Dios. Su voluntad era traer a Judá a juicio, sabiendo, él en su omnisciencia, sabiendo que no se habían arrepentido genuinamente y que no lo harían. Por esa razón el juicio de Dios persistió, porque él conocía los corazones de los hombres. Lo único que debía hacer Judá era someterse a la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucedió? No lo hicieron. Persistieron en su pecado. Isaías también lo advirtió 100 años antes, una profecía importante. Isaías 39, versos 6 al 7 dice: he aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Dice: nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Pasarían más de 100 años antes de que Babilonia se llevara lejos todos los tesoros de la casa real de Judá. Fue conquistada Judá, y justo como Isaías lo profetizó, un cumplimiento de esto que estamos leyendo aquí fue la cautividad de Daniel y de sus compañeros. Esta fue la profecía cumplida. Y Daniel fue uno de los descendientes del rey que fueron llevados al palacio del rey de Babilonia. Y ahí está el Señor advirtiendo y cumpliendo también lo que él había advertido. El profeta Jeremías también lo dijo, Jeremías 5:15. He aquí, dice: voy a traer de lejos una nación contra vosotros, oh casa de Israel, declara el Señor. Es una nación fuerte. Es una nación antigua, una nación cuya lengua no conoces y que no podrás entender lo que hable. Si prestamos atención a esto, que brevemente le he mostrado, Dios siempre advierte antes de disciplinar. Dios siempre emite una advertencia antes de traer juicio. Y es lo que claramente vemos en esos pasajes que están ilustrando esto que le estoy diciendo. ¿Y cuál es la invitación de esa advertencia? Por favor, escuche. La invitación es a un arrepentimiento genuino. No significa que Dios esté complacido en andar castigando, ¿verdad? En andar azotando. No, Él está advirtiendo, Él está llamándonos a un verdadero arrepentimiento. Nos está invitando
Pero ¿qué sucede? El orgullo lamentablemente nos convierte en necios. ¿Y sabe qué hacemos ante la advertencia de Dios? La pasamos por alto, no la atendemos, no la seguimos y después vienen las consecuencias. ¿Pero todo por qué? Por no haber obedecido a Dios a tiempo. Los primeros versículos de esta profecía Habacuc se refieren al tiempo después de la muerte del rey Josías en el año 609 a.C. y antes de que el rey babilónico Nabucodonosor derrotara al faraón Necao de Egipto en la batalla de Carquemis. Ya hemos visto esta información, que esto fue en el año 605 a.C. Los babilonios, los caldeos, ya eran una fuerza importante en la región en aquel tiempo cuando Habacuc estaba manteniendo este diálogo con Dios. Habacuc realmente sabía poco de la fuerza y el poder de los caldeos. No es como hoy que en cuestión de segundos podemos enterarnos de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Así, nada más es cuestión de abrir el celular, meterte a redes sociales y ya te das cuenta de lo que ocurre del otro lado. Bueno, en los tiempos de Habacuc esto no era así. Él desconocía realmente la potencia y lo que representaban los caldeos. Lo cierto es que esta nación babilonia había conquistado la antigua capital de Asiria, había conquistado a Nínive ya en aquel tiempo, otra ciudad llamada Harrán, y ya estaban en camino. Ellos iban conquistando, conforme iban avanzando, diferentes naciones y diferentes pueblos. Habían conquistado ciudades fortificadas, inexpugnables durante generaciones. Enemigos que cayeron como castillos de arena, así lo describe un historiador, castillos de arena. Simplemente el poder de los babilonios era tan grande, lo que estaba emergiendo era tan fuerte, que en sus conquistas ellos apilaban grandes montones de tierra de sus enemigos vencidos. Y entraban a una ciudad sobre otra, sin importar las murallas que tuvieran, sin importar los ejércitos que presentaran en su defensa, los derrotaban fácilmente. Su maniobra era simple, cualquier resistencia ante ellos era insensata, era inútil, eran invencibles. Por esa razón vemos cómo Habacuc se lamenta, se preocupa, aunque no conocía todo el poderío de esta nación, sabía que Judá era vulnerable y que Judá se encontraba débil. Ok, ante esta situación que estamos viendo hoy, uno de los argumentos más comunes de los ateos para desacreditar la fe cristiana es el llamado asunto del dolor, el asunto del dolor. El argumento que los ateos o aún algunos filósofos pueden utilizar es el siguiente: a ver, si hay un Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios que es amoroso, ¿por qué permite cosas malas? Todo lo que le acabo ahorita de recontar habla de que Dios permitió que sucedieran cosas malas a través de los juicios. Y esta pregunta es muy interesante. Si usted no tiene una firmeza espiritual o si usted no tiene un conocimiento profundo acerca del carácter de Dios, usted va a vacilar también. ¿Por qué Dios permite cosas malas si Él es un Dios bueno? Esta pregunta se responderá adecuadamente si tenemos la perspectiva correcta. Según nuestro estándar, yo le pregunto lo siguiente: según nuestro estándar, ¿cómo usted define lo bueno y lo malo? ¿En base a qué? ¿En base a lo que la Biblia dice o en base a su experiencia? ¿En base a qué usted define lo bueno y lo malo? Algunos cristianos tienen mucha dificultad para contestar acerca de este asunto del sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque juzgan las cosas, los eventos, las situaciones desde una perspectiva irrazonable que va en contra del carácter de Dios. Quiero hacerle un recuento rápidamente acerca de este asunto del dolor. Miren, Génesis 1:31 nos dice que todo lo que Dios creó fue bueno, ¿en qué? En gran manera. Es decir, no existía el mal. Repunto esto, no existía el mal. En Génesis 3, versos 6 al 7, aquí nos habla sobre la caída del hombre. ¿Qué entró a causa de la desobediencia del hombre? El pecado, y con el pecado existió el mal en la tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Existió el mal ya en el corazón del hombre. Después leemos en Génesis 3:15 al verso 21
que se presenta la promesa de un redentor. La Biblia nos presenta por primera vez la promesa de salvación a través de Jesús, es decir, como la simiente de la mujer que nos traería redención. Y aquí vemos en este versículo cómo Dios usa el mal para traer redención, porque aquí implicaba la muerte del Hijo de Dios. Y usted sabe que la muerte es consecuencia ¿de qué? Del pecado. Y Dios está utilizando el mal para traer redención. Y luego vemos en Apocalipsis 21, verso 1 al 4, que se nos revela la glorificación final de los santos, es decir, la eliminación del mal. Note el énfasis. Génesis 1:31 nos habla de que no existía el mal. Génesis 3:6 al 7 nos habla de la existencia del mal. Génesis 3:15 y verso 21 nos habla de cómo Dios obró, usó el mal para traer redención. Y Apocalipsis 21 nos habla de cómo se eliminará el mal sobre la humanidad, sobre el mundo. En cuanto al origen del mal, debemos entender que no es algo que Dios se complace en hacer. Reitero esto. Uno de los teólogos más influyentes de toda la historia, él dijo que el mal se originó espontáneamente en el corazón de personas que recibieron libertad de parte de Dios y abusaron de esa libertad. Es lo que él habla. Por ejemplo, Ezequiel 28 e Isaías 14 habla de cómo Lucifer quiso rebelarse contra Dios y actuar de una manera independiente. Y lo mismo ocurrió con Adán y Eva. Es decir, que fue algo que se fue originando en sus corazones, que primero fue un pensamiento, ¿verdad?, que fue concebido, una idea, y después se concretó el acto de la desobediencia. Adán y Eva, vemos cómo ellos recibieron libertad, pero ¿qué hicieron con esa libertad? La utilizaron para transgredir los mandamientos de Dios. Vamos a verlo de esta forma. Dios creó al hombre, Dios creó seres humanos con libre albedrío, es decir, con la libertad de poder elegir obedecer o desobedecer. La libertad para elegir presupone la posibilidad de obrar a favor de lo malo. Es decir, que el hombre, usted lo puede ver en la historia, Adán y Eva tuvieron la libertad para poder elegir lo bueno o lo malo. ¿Hacia dónde se inclinaron ellos? Hacia lo malo. El mal entra al mundo como resultado de algo bueno. Vuelvo a repetir esto. El mal entró en el mundo como resultado de algo bueno que Dios le dio al hombre. ¿Qué fue esto? Su libertad para decidir. Porque no fue Dios quien produjo el mal, no fue Dios quien creó lo malo, sino que a través de esa libertad que Dios le entregó al hombre, el hombre que hizo la convirtió en libertinaje. Es decir, utilizó esa libertad para rebelarse en contra de los mandamientos de Dios. Y fue así que el mal entró en la esfera de lo terrenal. Y aquí vuelvo a reiterar esta pregunta, hablando sobre esto. ¿Por qué Dios no pone fin a la maldad? ¿Por qué Dios no pone fin al sufrimiento? ¿Sabe por qué razón? Jeremías nos da la respuesta a esta pregunta. Y creo que es muy, muy clara. Jeremías, en el libro de Lamentaciones 3:22, que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Repito, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, yo quiero que usted se imagine un momento que hoy, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde, que Dios decidiera eliminar toda la maldad y todo lo pecaminoso en el mundo o aquí en la tierra. Que hoy a las 6 p.m. el Señor decretara y dijera, eliminaré la maldad y toda perversión y todo lo pecaminoso esta misma tarde. Yo le pregunto, ¿dónde estarías tú a esa hora? ¿Dónde terminaríamos tú y yo si Dios decidiera eliminar toda maldad con un chasquido de sus dedos? ¿Dónde estarías?
¿dónde quedarías tú? ¿Dónde quedaría yo? ¿Dónde quedaría tu familia? Entonces, ¿qué significa esto? El no permitir lo malo, o el detener, o el terminar, o el poner fin a la maldad, ¿sabes qué implicaría? Si Dios lo determinara en este momento, no permitir lo malo implicaría que cada vez que alguien haga algo malo, no solamente en acción o en conducta, sino también en pensamiento, cada vez que alguien haga algo indebido, algo perverso, ¿cómo crees que Dios debería actuar? Entonces Dios se ve obligado a eliminar a esa persona inmediatamente. ¿Queremos eso? Yo creo que nadie queremos eso. Por eso Lamentaciones nos dice, por la misericordia ¿de quién? De Jehová no hemos sido consumidos. Ahora, si Dios determinara y decretara eliminar la maldad o lo malo de esta manera, eso sería justo, ¿cierto? De alguna manera sería lo justo. Pero ¿saben qué está haciendo el Señor? Prolongando su misericordia. La misericordia de Dios nos habla de que recibimos lo que no merecemos. Merecíamos la muerte, pero no recibimos muerte en este momento. Recibimos vida, misericordia, amor, bondad, salvación de parte de Dios. Y es así como el Señor muestra su misericordia. Dios puede terminar y poner fin a la maldad. ¿Cuántos creen que sí? Lo puede hacer, tiene el poder para hacerlo. Y eso sería justo si Él quisiera hacerlo en este momento. Pero ¿cuántos aquí en este auditorio sobreviviríamos? ¿Cuántos continuaríamos viviendo? Ninguno. ¿La paga del pecado? ¿No hay justo? ¿Por cuanto todos pecaron? Entonces, vemos aquí cómo Dios decide aplicar su misericordia. ¿Y esto qué implica? Que Él está retardando su juicio, que Él está retardando su justicia. Porque en el momento en que Él aplique la justicia sobre el mundo, ¿qué cree que va a suceder? Y esto implica, fíjese, si Dios decide aplicar su misericordia, que es lo que está sucediendo en nuestro tiempo, Él está aplicando su misericordia. Y eso requiere retardar su justicia. Y al Dios retardar su justicia, al prolongar su justicia, implica que Él está permitiendo en este momento el sufrimiento, Él está permitiendo el dolor, Él está permitiendo el pecado y lo mal hecho por un tiempo hasta el día en que se haga justicia. Va a llegar un día donde Dios obrará con justicia. Entonces, no es congruente con la revelación de las Escrituras el decir que Dios es responsable de todo lo bueno y que Dios no tiene nada que ver con lo malo, porque ese es el campo de acción de Satanás. Realmente Dios está implicado en todo, obviamente, y repito por favor, Él no es la fuente del mal, Él no es el creador del mal, pero Dios sí lo permite y utiliza lo malo para cumplir sus propósitos en el mundo, de una manera que para nosotros puede ser algo inconcebible. Hablando sobre este punto, Lamentaciones de Jeremías en el capítulo 3, verso 37 al 38 nos lo dice más claramente. En este versículo, Jeremías pregunta lo siguiente. Él, en modo de interrogación, dice: ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. Dice: ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el bien como el mal? Vuelvo a repetir esta pregunta que hace Jeremías. ¿Qué acaso no salen de la boca del Altísimo tanto el bien como el mal? Lo que Jeremías está diciendo aquí es, cuando Dios dice algo o cuando algo sucede, es porque Dios lo ha permitido. Cuando algo ocurre, es porque Dios lo ha permitido de esta manera, para el cumplimiento de sus propósitos. Tanto lo bueno que puede ocurrirte, como tanto lo malo que también puede sucedernos.
¿Quién lo dispone? Dios lo dispone para el cumplimiento de sus propósitos, de una manera que a veces nuestra mente finita no alcanza a comprender. Y Jeremías está diciendo que la calamidad y la prosperidad, escuche por favor, proceden igualmente del Señor. Por eso Pablo decía, he aprendido a vivir en abundancia y también en escasez. He aprendido a vivir en la salud, pero también en los tiempos de enfermedad. Mi fe en el Señor no cambia, porque todas las cosas, buenas o malas, proceden del Señor para el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en tu familia, en la vida de tus hijos. Hablando sobre este punto, recuerdan todos la historia de Job. Todos conocemos su historia. Job 2:10, después de que él tuvo pérdidas incuantificables, él dice, recibiremos de Dios el bien. ¿Y qué dice? Y el mal, ¿no lo recibiremos? Yo pregunto, ¿nada más estaremos de acuerdo con Dios en cuanto a lo bueno o también en cuanto a lo malo que Él permite? Job claramente tenía su enfoque en el Señor. Voy a recibir de Dios solamente lo bueno y el mal, y aquí añado un paréntesis, el mal que Él permite, no que lo causa, no que sea la fuente, el mal que Él permite, ¿no lo recibiré? Isaías 45:7 dice, yo formo la luz y creo la oscuridad, produzco el bienestar y la desgracia. Vea lo que el Señor está diciendo. ¿Quién produce el bienestar y la desgracia? Para el cumplimiento de sus planes y sus propósitos, ¿quién? El Señor. El Señor lo permite. Produzco, genero, permito el bienestar y la desgracia. Dice, yo, el Señor, hago todas estas cosas. El libro de Amós 3, versos 6 y 7 dice, ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya permitido? Y luego el verso 7 dice, en verdad dice, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Dios ha decidido permitir el mal. Ahora yo quiero que usted pueda entender esto de una forma más clara. Dios ha decidido permitir el mal, pero Él no se complace en el mal. Hay que entender esto. Por ejemplo, Él no se complace de que un violador lastime a una mujer. Pero ¿por qué ocurren estas cosas? No porque Dios lo haya permitido o lo haya decretado de esa manera, sino porque vivimos en un mundo caído, rodeados de personas malas, perversas, pecaminosas, degeneradas, pervertidas. Y la gran mayoría de los acontecimientos donde las personas son lastimadas de esta manera, hablando de homicidios, hablando de violaciones y de otro tipo de ultrajos, es como causa y consecuencia del pecado en el mundo. Sí, hay que entender esto, hay que aclarar esto. Y hablando sobre esto, sobre este contexto que estamos viendo en Habacuc, sí, Dios permite y Él decide usar el mal para cumplir sus propósitos, pero con un fin mayor, con una visión más elevada que nuestra vista natural. Por eso la Biblia nos dice que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas, ¿de dónde? De allá arriba. Habla de una perspectiva razonable sobre lo que Dios está haciendo. Hablando sobre este asunto, y creo que nos va a ilustrar muy claramente lo que yo estoy intentando explicarles, lo siguiente. La cruz de Jesús es el mejor ejemplo de lo que yo le estoy diciendo aquí. Dios permitió el mal. ¿De qué manera en su Hijo Jesús? ¿De qué manera? ¿Qué hicieron con Él? Lo ofendieron, lo vituperaron, ¿verdad? Lo azotaron, se volvieron en su contra, lo calumniaron, levantaron falso testimonio en contra de Él para llevarlo ¿a dónde? A juicio con el fin de asesinarlo. Eso fue un mal sobre el Hijo de Dios, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo permitió?
La cruz es el perfecto ejemplo de esto que estamos hablando. Nada ha sido más malvado ni más perverso que la crucifixión del Hijo de Dios. Y sin embargo, no ha habido ningún otro hecho en toda la historia, que haya traído un mayor beneficio para la humanidad. ¿Nos beneficiamos de ese mal? Sí. ¿Sí me explico? Recibimos la bendición de Dios a través de esa maldición sobre el Hijo de Dios. A esto se está refiriendo. No ha habido ningún otro hecho en toda la historia que haya traído mayor bienestar para nuestra vida. Y a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, fuimos salvados. Ahora, con esto en mente, vamos a leer las palabras del libro de los Hechos, capítulo 4, verso 27 al 28. Acompáñenme, por favor, vamos a leerlo. Hechos 4, 27 al 28. Dice, ¿lo tiene? Vamos a hacer lectura. Dice, porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con ¿quiénes? Con los gentiles y los pueblos de Israel. Es decir, ¿quién permitió que se unieran? De alguna forma, Dios lo concedió, Dios permitió que se unieran, dice Herodes con Poncio Pilato, junto con los gentiles y los judíos. ¿Contra quién se unieron? Contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Quién permitió esto? Dios. Para cumplir un propósito que va más allá de una comodidad física. C.S. Lewis, un escritor, él dijo lo siguiente. Dijo, Dios nos susurra en nuestros buenos tiempos, habla a nuestras conciencias, pero nos grita en el dolor. Es un megáfono para despertar a un mundo que está sordo, a través del dolor, a través del sufrimiento. Y Dios ha revelado en su palabra claramente que llegará el día en que culminará la historia redentora del hombre, y en ese momento hay una promesa maravillosa: ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor y ya no habrá más maldad. Pero hasta entonces, ese será el momento de la glorificación de la iglesia, del mundo mismo, como lo expresa Apocalipsis 21 y capítulo 22, que nos dice, y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe. Y luego dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y luego nos dice, y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. ¿Sabe? Hasta entonces descubriremos cómo Dios utilizó el mal todo el tiempo para llevar a cabo sus propósitos. Hasta entonces. Pero mientras, ¿cuál es nuestra posición? El confiar en el Señor. El saber que lo que Dios está permitiendo está encaminando su voluntad soberana para la glorificación de la iglesia en este tiempo. La doctrina de la soberanía de Dios establece que Dios es todopoderoso, es decir, que Él gobierna sobre todo, que Él tiene poder para todas las cosas. ¿Cuántos creen esto? Él tiene poder para hacer todas las cosas. Y repito lo que hablamos al principio. Y si tiene poder para hacer todas las cosas, ¿usted cree que Él no tiene poder para eliminar el mal? Inmediatamente lo tiene. Pero la pregunta aquí es, ¿y lo querrá hacer en este momento? No, porque de lo contrario debía aplicar su justicia y eliminaría su misericordia. Y todos somos bendecidos por la misericordia de Dios. Pero llegará el día, como lo expresa Apocalipsis, en que Él va a aplicar su justicia y traerá juicio, un juicio final sobre toda la humanidad. Y es de lo que nos habla. Entonces, al Dios ser soberano, Él tiene completo control de todas las cosas, las pasadas, las presentes y las futuras. Y no hay nada que pueda suceder que esté fuera de su alcance.
Entonces Dios causa directamente muchas cosas y Él permite también pasivamente a través del uso de la maldad en el mundo para cumplir sus propósitos. Él permite pasivamente muchas cosas porque todo cuanto sucede está bajo el cuidado y control de Dios. Pero esto que le voy a mencionar a continuación es importante que usted lo pueda comprender. Bueno, sabemos que todo cuanto sucede Dios lo permite, pero escuche esto, pero permitir que algo suceda o causar que algo suceda son dos cosas muy diferentes. Repito esto, es importante que por favor lo entienda. El que Dios permita que algo suceda o el que Dios cause que algo suceda son dos cosas distintas. Aquí el énfasis está entre permitir y causar, es decir, el causar habla de generar, de crear algo. Por ejemplo, Dios creó la creación de Adán y Eva, ¿cierto? Los creó ¿de qué manera? Perfectos, sin pecado, delante de Él, los creó de acuerdo hechos a su imagen y semejanza, pero después Dios permitió que se rebelaran contra Él. Él no causó que se rebelaran contra Dios. Él lo permitió, dándoles esa libertad que les había otorgado. Él no causó que ellos pecaran. Ciertamente pudo haberlo impedido, y es una de las preguntas que a muchos les da dolor de cabeza. ¿Y por qué si Dios lo sabía, por qué no lo impidió? Él no causó que pecaran, pero sí lo permitió. ¿Lo pudo haber impedido? Lo pudo haber impedido, pero Él decidió no hacerlo por el cumplimiento de sus propósitos y para lograr un plan perfecto de redención. Ahora, esa rebelión produjo toda clase de mal. Esa rebelión que Dios permitió, abro paréntesis, que Dios permitió, sí, produjo toda clase de mal sobre el mundo. El mal no fue causado por Dios, pero Él permitió que existiera. Él permitió que se introdujera con un fin mayor y un propósito que realmente nuestra comprensión no alcanza a dimensionar el por qué así lo hizo Dios. Y nos vemos como Habacuc. ¿Por qué, Señor? Esto no era lo que yo imaginaba que tú harías. Lo cierto es, iglesia, que Dios está obrando. ¿Cuántos saben esto? Seguramente no de la manera que tú hubieras querido. Seguramente no de la forma en que tú hubieras elegido. Pero Dios está obrando. No es la manera en que Habacuc lo hubiera esperado, pero Dios está obrando. Y Habacuc no lo esperaba de esta manera porque la manera en cómo Dios trataría con su pueblo sería a través de una obra de juicio. Y el día de hoy Dios está diciéndonos, estoy levantando a una nación malvada. Estoy levantando a una nación pagana, impía, despiadada, violenta, para realizar mis propósitos con mi iglesia. Estoy levantando organizaciones perversas, paganas, impías, despiadadas, sin afecto natural, para traer el cumplimiento de mi voluntad en la iglesia. ¿Alcanza a dimensionar esta perspectiva? Antes de esto, era inconcebible para nosotros lo que estaba ocurriendo aquí. ¿Cómo Dios levanta a un pueblo pagano, impío, despiadado, violento, para realizar sus propósitos en Judá? Habacuc, siendo un profeta de Dios, él no lo concebía. Es como si Dios nos dijera hoy, iglesia, yo voy a tratar con ustedes, porque mi iglesia está en pecado. Ustedes viven con injusticia, viven en corrupción. Y el Señor nos dijera, y voy a levantar a Al Qaeda, imagínense, o Arabia Saudita, los voy a levantar en este tiempo para que los aterroricen, para que los persigan, para que los encarcelen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alcanza a dimensionar lo que está ocurriendo aquí? ¿Comprende usted la reacción de Habacuc? No, Señor, ¿por qué? Y el Señor nos dijera, y se levantará con tanta fuerza y con tanto poder que te dominarán.
dominarán tu país, dominarán tu familia. Y ahí es cuando Habacuc dice, y ahí es cuando nosotros podemos decir, Señor, pero esto no es lo que yo imaginé que tú harías. Esto no fue por lo que yo oré. Y ahí es donde decimos, parece que vamos de mal en peor. Parece que vamos de mal en peor. Y pensando sobre esto, déjeme decirle lo siguiente, Dios está obrando en este tiempo. Yo lo creo firmemente. Creo firmemente que todo lo que Dios está permitiendo en este año, Él está obrando, Él está trabajando. ¿Y de qué manera Dios está obrando en este tiempo? Levantando jueces, magistrados, oficiales públicos, presidentes municipales, gobernadores, legisladores corruptos, padres indiferentes, organizaciones perversas, un jefe abusivo, un maestro impío, y los está levantando para tratar con nosotros, para tratar con su iglesia. Y Dios en ningún momento, repito esto y quiero reiterarlo por favor, en ningún momento estoy diciendo que Él está aprobando estas obras malvadas, ni se está complaciendo, no. Pero lo que Dios está diciendo es, y lo que el Señor está vociferándonos y gritándonos es, yo puedo utilizar cualquier instrumento para cumplir mi propósito en mi iglesia. Cualquier instrumento. Aún lo que ustedes no se imaginan. Y lo voy a levantar para tratar con tu vida, para tratar con tus hijos, para tratar con tu esposo, con tu esposa, para tratar con la iglesia. Y lo voy a hacer. Amén. Es lo que el Señor está diciéndole a Habacuc. Y es lo que el Señor nos está hablando hoy. Que Él escoge y usa el instrumento menos esperado para tratar con nuestras vidas. Y esto, el saber, el comprender que Dios escoge y usa los instrumentos menos deseados o instrumentos indeseables, esa es la clave para entender el libro de Habacuc. De que Dios a menudo obra de maneras inesperadas. ¿Y qué sucede aquí? Aquí es donde tienes que confiar en Dios. Aquí es donde tienes que confiar que Dios sabe lo que Él está haciendo y que Él tiene un propósito y su propósito es bueno en gran manera, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Desde qué perspectiva? Desde la de Dios. Esta parte habla acerca de los opresores que Dios permite en nuestra vida para nuestro arrepentimiento. Es lo que Dios permitió con Judá. Las circunstancias y las personas en nuestra vida que nos oprimen no están tomando a Dios por sorpresa. Y díganme una cosa, ¿acaso este año realmente no hemos sido oprimidos de diferentes maneras? De verdad, por todos lados hemos sentido esta opresión como nunca antes. Se ha levantado un pueblo caldeo, una Babilonia en contra de nosotros. Pero no es obra del diablo, es obra de Dios para llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Circunstancias, personas, situaciones que están oprimiéndonos. Y Dios fue el que le dio la descripción a Habacuc de cómo sería este enemigo potencial. Habacuc no le dio la descripción a Dios. Fue Dios quien le dijo cómo eran. La descripción la está ofreciendo el Señor. ¿Y qué le dice el Señor? El pueblo que yo voy a levantar como instrumento para hacer justicia son despiadados, salvajes, aterradores. Y así el Señor nos dijo este 2020. El instrumento que yo voy a levantar este 2020 para tratar con mi iglesia será un año despiadado, salvaje y aterrador. ¿Y cómo respondió la iglesia? ¿Cómo estamos respondiendo? Aquí está Dios describiéndolo y Dios conoce todos los detalles y Él conoce todas las características de la gente, de las situaciones, de los gobiernos, de los pueblos que Él está levantando para generar esta opresión, para permitir esta situación. Y cuando nos vemos envueltos en esto, es aquí donde podemos decir, ¿realmente Dios tiene idea de lo que me está pasando? ¿Realmente Dios tiene idea de lo que estoy sufriendo, del dolor que me está causando esto que Él está permitiendo y que no pone final? Y la respuesta es, Él lo sabe.
Él sabe perfectamente lo que Él está permitiendo en tu vida. ¿Por qué? Porque fue Dios el que describió a Habacuc las características de este pueblo. ¿Y sabes algo? A veces Dios, en su soberanía, Él permite que los malos se levanten para destruirlo todo. Puedo recordarte que aún los malvados son parte del plan de Dios para los justos. ¿Cuántos saben esto? Pero aún cuando estemos siendo oprimidos, ¿saben lo maravilloso de esto? Dios nunca nos abandona. Nunca nos abandona, sino que Él nos sostiene cada día y está con nosotros hasta el fin del mundo. Y debemos entender esto, aún los malvados son parte del plan de Dios para manifestar y exhibir su gloria en el mundo. Entonces, aquí viene una pregunta que Habacuc se hacía. Señor, ¿y qué vamos a hacer en contra de los caldeos? Nada, no puedes hacer nada. Y tú puedes preguntarte, Señor, ¿y qué voy a hacer con ese vecino malo que tengo frente a mí? ¿Y qué voy a hacer con esta situación, con esta circunstancia, con esta persona? ¿Qué vamos a hacer con este gobierno? ¿Qué vamos a hacer con estos jueces? Con esos magistrados que legalizan la inmoralidad. Y el Señor dice, nada, confía en mí. Confía en mí. En realidad, Dios está utilizando a los malvados como instrumentos y herramientas en sus manos para el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas y en la iglesia. No podemos saber cómo Dios lo hace, realmente no lo sé, pero debemos confiar en que Él lo hará y que obrará de la mejor manera. Lo que Dios está diciéndonos es, estoy levantando a los caldeos, estoy levantando a los babilonios. Es Dios quien está ordenando y disponiendo y organizando todas las circunstancias aquí para cumplir sus propósitos. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, no hay persona, no hay circunstancia, no hay nación, no hay terrorista, no hay gobierno, no hay ladrón, no hay virus o alguna otra cosa que pueda venir en contra de tu vida que esté fuera del permiso y del plan de Dios. Y que todo lo que Dios permita será para fortalecerte, será para hacerte más fuerte espiritualmente y para que verdaderamente aprendas a depender de Él. Ahora esto plantea muchas cuestiones difíciles. Aquí es donde pudiéramos preguntar esto, ¿acaso esto malo que me sucedió, Dios lo ordenó? Hay que tener la perspectiva correcta de todas las cosas. Dios nunca hace que ocurra el pecado. Escuche esto, por favor. Dios nunca hace que ocurra el pecado, pero Dios sí permite que ocurra el pecado. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Pero este es un mundo caído y vivimos en un mundo lleno de maldad. Este es un planeta caído. Hay perversión, hay egoísmo, hay orgullo, hay odio, hay celos, hay contiendas, hay divisiones. Por todos lados. Dios está permitiéndolo para que su iglesia pueda preservarse. Y parte del proceso de lo que Dios permite hoy es con el fin de redimir y de hacer todas las cosas nuevas en el día de la glorificación. Parte del proceso es que Dios obra soberanamente, aún a través de gente mala. Él obra soberanamente aún a través de circunstancias y eventos malos. Cuando leemos el versículo que dice, estoy levantando a los caldeos, esto es algo muy preocupante para nuestra propia teología. ¿Por qué? Porque aflige fácilmente nuestras mentes débiles. Porque no concebimos como Habacuc. No, Señor, yo no imaginé que tú lo harías de esta manera. No imaginé que tú lo harías de esta manera, pero recordemos lo siguiente, Dios es soberano. Y recuerda lo siguiente, que Dios contesta nuestras oraciones, algunas veces dejando que las cosas vayan de mal en peor. A veces las cosas empeoran antes de mejorar. Y es donde gritamos, es donde gemimos, es donde hacemos el berrinche, es donde nos arrastramos en el suelo y le decimos, no, Señor, no. Esto no es lo que yo quería. Esto no es lo que yo te estaba pidiendo. No era lo que estaba pasando por mi mente. ¿Cómo puedes permitir esto? ¿Cómo pudiste permitir que me pasara esto? ¿Cómo pudiste permitir que me hicieran esto? No entiendo. Y el Señor dice, estoy levantando a los caldeos. Estoy levantando a los caldeos para tratar con tu vida.
Aquí es donde lloramos, aquí es donde nos quejamos, aquí es donde podemos preocuparnos, donde nos estresamos, donde luchamos con Dios. Pero entendamos que a veces Dios contesta nuestras oraciones con aquello que nosotros mismos estamos resistiendo. Yo he dicho esto varias veces. Este 2020 ha sido la respuesta a nuestras oraciones en el pasado. ¿Y sabes qué ha sucedido? Muchos lo están resistiendo. Pero Dios está obrando. Él está trabajando. Y no le podemos decir a Dios cómo contestar nuestras oraciones. No le podemos decir a Dios cómo Él debe manejar nuestras preocupaciones. No podemos decirle eso a Dios. Habacuc le dijo a Dios, ¿por qué no haces algo? Dios respondió y dijo, claro que lo estoy haciendo. Aunque vaya de mal en peor, estoy obrando. Estoy trabajando en tu vida, estoy trabajando en tu familia, estoy trabajando en tu negocio, en tu casa. Tengo muy en claro esto y termino. Este año 2020, yo creo que la mayoría entramos confiados en que sería mejor, en muchos sentidos, ¿no? Y en algún momento vimos a una sociedad, vimos a gobiernos, organizaciones, y pensábamos que éramos invencibles. Pensábamos que éramos intocables. Pero Dios nos dijo, ¿te crees invencible? ¿Te crees intocable? Solo déjame enseñarte que no lo eres. Déjame enseñarte lo débil que eres. Y Dios dice, voy a derribar las cosas en las que tú confías. Y así iniciamos este 2020. El Señor derribando todo aquello en lo cual teníamos puesta nuestra confianza. Confiábamos en el dinero. ¿Y qué sucedió? Confiábamos en el petróleo. Confiábamos en nosotros mismos. Confiábamos en nuestros gobiernos. Confiábamos en nuestro sistema de salud. Confiábamos en los sistemas políticos, económicos, sociales de este mundo. Y el Señor nos dice, ahí está, una montaña de tierra, de polvo, todo en lo que tú estabas confiando. Confiabas en tu negocio. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Nos quitó aquello en lo cual confiábamos de una manera natural. Y el Señor nos está diciendo, yo sé cómo tratar contigo. Yo sé cómo tratar con tu matrimonio. Yo sé cómo tratar con tu familia. Yo sé cómo corregirte. Yo sé cómo cumplir mis propósitos en tu vida. Pedimos un año de bendición y prosperidad. Y luego Dios nos manda hambre, peligro, espada, desastres financieros, plagas, enfermedades. Y decimos, Señor, esto no era lo que tenía en mente. No era lo que yo esperaba que ibas a contestar. Y más de alguno de haber dicho, de haber sabido mejor ni oraba. Y en realidad no es lo que pensábamos que iba Dios a hacer. Pero Dios nos dice, déjame a mí contestar. Déjame a mí trabajar en tu vida. Déjame hacerlo a tu manera, a mi manera, perdón. Aunque vaya de mal en peor, estoy obrando. Y todo obra para bien de los que aman a Dios. Estoy obrando en tu vida, estoy obrando en tus días. Es mi obra, confía en mí. ¿Quieres que Dios trate con tu esposo inconverso? ¿Quieres que Dios trate con tus hijos rebeldes? ¿Quieres que Dios trate con tu negocio, con tu matrimonio? El Señor te va a decir, voy a levantar a los caldeos. Voy a levantar a los caldeos. Pero ¿cómo evitamos esto? Obedeciendo a Dios. ¿Qué necesidad hay de que el Señor traiga juicio sobre nuestra vida? Cuando Él lo que pide es que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Te acercas a Él con un corazón contrito y humillado y dice la Biblia que Él no va a despreciarte. Aquí está la respuesta. Y el día de hoy creo que hay una perspectiva más clara de lo que está ocurriendo, no solamente en el mundo, sino también en nuestras familias,
en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Que Dios lo está permitiendo. Que aunque Él no se complace de lo malo, pero permite que lo malo suceda para que sus hijos se puedan afirmar en la verdad. Y ante eso podemos decir, Señor, gracias. ¿Cuántos pueden decir gracias? Gracias por tus misericordias. Gracias por retardar tu justicia en este tiempo y por mostrarnos tu amor. Póngase de pie, por favor. Señor, gracias te damos. Y hoy nos acercamos a ti realmente